Muy buen día para toda la amada iglesia del Señor Jesucristo en este día que tenemos 5 de octubre del año 2025. Hoy estamos originando, transmitiendo desde Pérez Alto, la vereda Pérez Alto, que está ubicado en el corregimiento de Arabia, que forma parte de la zona rural del municipio de Pereira, capital del Risaralda, en Colombia. Damos gracias a Dios, como siempre, el poder estar dirigiéndonos a ustedes a esta vasta y extensa asistencia de la presencialidad, como también de todos los amados que ingresan en la virtualidad y de aquellos que ingresan de manera inmediata, a quienes agradecemos de la misma manera la diligencia, el compromiso, y aquellos que de forma virtual también van a ingresar asincrónico y que a su vez nos dejan esos saludos especiales y nos escriben no solamente en los comentarios de Facebook Live, sino también al correo electrónico o al WhatsApp cuando se dan cuenta de nuestro número que está al servicio de todos y cada uno de ustedes igualmente. Y aquellos que ingresan al canal de YouTube, que ustedes lo encuentran como Bendecido71 o con el nombre mío, Johnson Marín Aranzazu, o también lo encuentran como la Dulce Presencia de Dios. Y allí estamos trasladando todas las enseñanzas que logramos rescatar antes que Facebook nos hiciera el retiro, porque solamente nos permite tener allí nuestras enseñanzas y nuestros videos por espacio de un mes. Posteriormente se pierde. Entonces logramos recuperar al menos 10 y otros que, gracias a Dios, pues vamos produciendo y los vamos remitiendo, trasladando al canal de YouTube, donde ustedes pueden encontrar todas las enseñanzas que de forma seriada y muy seria a propósito, pues estamos compartiendo con todos ustedes, aclarando la gracia del Señor en la aplicación de los principios celestiales que necesariamente prospera la vida de cualquier hijo de Dios en esta tierra. Entonces, vamos a continuar donde hemos venido, no sin antes recordarles que dentro de 8 días, el próximo sábado 11 de octubre, tenemos el seminario en la ciudad de Cali, como es el SEM, Seminario de Entrenamiento Ministerial. Allí estaremos compartiendo con nuestra maestra, la doctora Marta Garzón. Estaremos igualmente con el director de admisiones, el profeta Cristian Lindo, y toda la gente que asistirá muy seguramente de algunas comunidades congregantes y de aquellos que simpatizan con estos espacios de entrenamiento y que pertenecen a la red ministerial apostólica, pertenecen igualmente a Rema University y que estarán desplazándose entonces para la dirección que hemos publicado en la ciudad de Cali. Voy a pedir el favor que alguien acá en, en el recinto me pueda dar la dirección de, de Cali, donde vamos a estar haciendo. Sé que es el barrio El Recreo, pero alguien que tenga allí el flyer que hemos comunicado en el chat de la Dulce Presencia de Dios y lo hemos publicado también en otros chats. Entonces, para poderles concretar a ustedes que nos están escuchando aquí, cuál es esa dirección en Cali donde vamos a estar presentes, desarrollando entonces este encuentro el próximo sábado 11 de octubre. También estamos atentos para realizar un encuentro, un seminario en, en el municipio de Quibdó, en el departamento del Chocó. Será el 13, 14 y 15 de la visita, al menos la tendremos, no mentiras, 14, 15, 16. Del 14 al 16 de noviembre estaremos con el obispo Frank Picón, quien viene desde Estados Unidos. Estaremos con mi esposa, estaremos con la pastora Sol Rentería, todo su equipo de trabajo, gente muy linda en Quibdó, y estaré pues allí obviamente
compartiendo con todos ustedes un poco más de estos gloriosos principios divinos que Dios nos ha dejado. Entonces, para que ustedes organicen su agenda y puedan estar allí, que sería estupendo poderles ver y poder compartir con ustedes también. En Cali, la dirección es Carrera 29, número 1826, Barrio El Recreo, en la sede de una congregación que se llama Restaurando las Naciones. Entonces ahí daremos desarrollo a este SEM. Invitar a todos los que han estado con nosotros en los demás SEM en Cali, que han estado con nosotros en el preuniversitario de Rema University y que puedan asistir. No importa si tú te congregas en un lugar distinto, pero te llama la atención la calidad, el mensaje, las enseñanzas que nosotros compartimos, que no son nuestras, sino que son del Evangelio eterno, son del Señor, pero a ti se te ha alumbrado el entendimiento y quieres estar allí, pues bienvenido eres para que puedas compartir también con nosotros. Te esperamos ese día, entonces el sábado, allá en este encuentro de seminario en la ciudad de Cali y también en Quibdó, Chocó. Hay una parte cuando el Señor Jesús nos da a entender a nosotros lo que produce el hecho de que tengamos en cuenta estos principios y este fundamento espiritual. ¿Qué produce en la vida de un hijo de Dios? ¿Qué produce en la vida de una persona? Entonces ahí lo vamos a encontrar. Dice que a cualquiera, lo voy a buscar acá, a cualquiera que ponga en práctica estos principios o este fundamento, dice, le compararé a un hombre prudente. Está en Mateo 7. Entonces vamos a arrimar ahí a Mateo 7 y lo vamos a revisar porque surge la pregunta como algunas personas dicen, pero es que eso es muy difícil, eso es muy complicado, uno ser una persona próspera en el Señor. Ni es difícil ni es complicado. Demanda sencillamente obediencia. Y hablando con algunos hijos de Dios esta semana, el día miércoles, entonces también había alguien pues que quería aclarar allí por un principio que escuchó, que estuvimos compartiendo ahí en relación con el hecho de que jamás nos parecemos tanto a nuestro Dios, a nuestro Padre eterno, como cuando obedecemos su palabra. Alguien había dicho hace muchos años, lo habíamos escuchado, que nunca nos parecemos tanto al Señor como cuando damos. La realidad es que si podemos aclarar un poco más lo que aquel hombre de Dios dijo, pues tendríamos realmente que fundamentarlo un poco más. No es tanto cuando damos, es cuando obedecemos. Nunca nos parecemos tanto a nuestro Padre, que nos ha engendrado y que nos ha dado la vida, como cuando tenemos en cuenta la aplicación de los principios de Dios en la vida de nosotros, porque finalmente para eso es que hemos sido engendrados, para eso es que hemos sido creados, para eso es que vivimos. Tú y yo no vivimos para la complacencia nuestra, personal, para el cumplimiento de nuestros anhelos propios, personales, de nuestros objetivos, metas, caprichos, que muchas veces es eso, ¿no? Hasta nos obsesionamos con tal de tener algo, que generalmente son cosas externas, o sencillamente competir con alguien, entonces nos obsesionamos y no nos damos cuenta que eso no está dentro del diseño de Dios. Y de manera afanosa, pues corremos por aquellas cosas y eso trae unas complicaciones a la vida nuestra. Además que al final vamos a terminar diciendo, pues que ya lo dijo uno de los hombres más sabios que ha estado aquí en la tierra después del Señor, lógicamente, como fue Salomón. Salomón, un hombre que le dio placer, complacencia a todo cuanto él quiso, a toda su alma, a todas sus emociones, a toda su carnalidad. Vivió como le plació, como le vino en gana el Salomón. Unas veces obedecía al Señor, otras veces se iba en contra. En fin, y le dio todo tipo de placer
a su alma, a su cuerpo y a su vanidad. Y cuando él termina de escribir todos estos escritos hermosos que él pudo hacer, como es Cantar de los Cantares, como es algunas partes de los Salmos, como es Proverbios, Eclesiastés, que es escrito igualmente por él, y uno ahí ve una inspiración muy profunda, muy hermosa, y ve una dimensión espiritual maravillosa. Sin embargo, él termina diciendo, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces aquí no hay nada nuevo que descubrir. Aquí la tarea que nosotros debemos realizar cada día y en lo cual debemos estar plenamente concentrados, comprometidos y ocupados es en temer a Dios, y el principio del temor a Dios, pues evidentemente es hacer su voluntad. Entonces, temer a Dios y guardar sus principios, sus mandatos, sus estatutos, sus mandamientos. Añadido a esa realidad, ese hecho prospera la vida de nosotros en una dimensión superlativa. Y vamos a continuar explicando entonces la implicación que tiene el que nosotros somos prosperados en Cristo o que nosotros seamos prosperados igualmente en el Señor. ¿Qué implicación tiene eso? Entonces lo vamos a seguir viendo ahorita, no sin antes pedir el favor que me regalen un poquito de, de agüita, que no esté fría, agüita para mí y para mi gente. Está bien. Entonces, allá en Mateo 7, por favor, vamos a revisar desde el capítulo 7, reitero, y luego esta parte que vemos en el versículo que dice, vamos a mirarlo desde el versículo 15, y dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por el fruto que ellos den, ustedes los van a conocer a ellos. Y luego viene una pregunta, y es, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y posteriormente, después de realizar esta pregunta, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán ustedes. En el 21 dice, ya lo vamos a revisar, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy buen día a los que llegan a tiempo, bendecidos. Un abrazo, bienvenidos. Vale, él sí se sentó en el trono, increíble. Reitero, no todo el que me dice Señor, Señor, estoy en Mateo 7, en el versículo 15 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchas gracias. Un aplauso para mi hermana que ha hecho aquí un servicio majestuoso. Ahora le damos la propina, o sea, el almuerzo. Entonces dice, muchos, en el 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les diré, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y antes de que entremos al siguiente versículo, quiero aclarar y explicar un poco esta parte acá. Desde el 15 de Mateo 7, cuando dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, en primera instancia, lo que el Señor nos está dando a entender acá es que existen profetas correctos, existen profetas
en el diseño divino, pero existen profetas, existen hombres y mujeres que andan, entre comillas, hablando en nombre de Dios, de parte del Señor, como emisarios del Señor, pero evidentemente no están cumpliendo con el propósito, causa y voluntad del Señor. A esto se refiere el Señor, porque esto Lucas lo escribe habiendo investigado de aquellos que le dijeron a él, en determinado momento estábamos en una actividad, en un evento, en algo, y el Señor, el Mesías, se paró y dijo esto delante de toda la gente que estaba allí. Y esta expresión es directamente del Señor. El Señor dice, guárdense de los falsos profetas que llegan a ustedes vestidos de ovejas, o sea, con una apariencia, con unos gestos de piedad, de, de servicio, de amistad, de aparente confianza o confiabilidad, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, en primer lugar, lo que nos da a entender el Señor es que lo que realmente nosotros somos se encuentra en nuestro interior, en la esencia, no en la apariencia. Entonces, yo puedo tener un semblante, que conozco personas así, yo puedo tener un semblante de personas, digo yo puedo tener un semblante de una persona malacarosa, puedo tener un semblante de ser una persona seria, de ser una persona como medio antipática, pero tú puedes juzgarme a mí en mis actos, no por la apariencia que yo tengo. De hecho, hay gente que maneja un bajo perfil y lo hace a propósito porque no se siente bien con que los demás se den cuenta que es una persona prestante, que es una persona de influencia. Hablo cuando en el fondo de la persona se encuentra esa humildad y se encuentra esa honestidad. Entonces, una persona o yo mismo puedo tener ese tipo de apariencia, pero finalmente lo que va a evidenciar quién soy yo son los actos míos. Es lo que de mi interior salga para yo dirigirme a ti. Entonces, si yo puedo tener un semblante de ser una persona apática, pero soy respetuoso contigo, soy responsable en los compromisos que adquiero contigo, tú no me debes de juzgar por la apariencia, sino finalmente por los hechos. Eso es lo que prevalece. Y es inverso. Entonces vemos personas con un semblante muy sonriente, con mucha jocosidad, aparente confianza, pero tú haces acuerdos con esa persona y te queda mal. ¿Qué queda en evidencia? Ah, pero es que yo le vi la cara. Hay un adagio popular que dice, ojos vemos, corazones no sabemos, o caras vemos, corazones no sabemos. Y el Señor aquí nos deja claro cuando dice eso, porque ocurre en este argot. Alguien nos preguntaba en algún instante, pastor, y ocurre, suele ocurrir. Yo estaba en algún lugar compartiendo con unos muchachos y entonces eh, diciendo a qué nos dedicamos nosotros. Entonces ellos dicen, me preguntan, y entre lo que ustedes hacen, hay pastores, pastoras que no lo hacen con un sentido de servicio genuino. Les dije, claro, lamentablemente en todo hay corrupción. No solamente hay corrupción en la política, no solamente hay corrupción en la administración pública, lamentablemente hay corrupción en aquellos que aparentan ser servidores del Señor, enviados del Señor, pero no lo son. Y si no, díganme por qué tenemos entonces ministros, pastores, curas, monjas metidos en la cárcel, con problemas graves, violaciones, robos. Eh, Dios mío, hay una persona que yo conozco dentro del Comité Departamental de Libertad Religiosa. Él pertenece a la Iglesia Ortodoxa Griega, un hombre muy serio, y gente de su propia comunidad lo secuestró un día, lo dejó encerrado en el sótano del lugar donde él presta su servicio, que eso es parece un palacio esa vaina. Ya lo dejaron encerrado, amordazado, y le robaron absolutamente todo. Y luego fueron a la notaría y cambiaron asuntos de escritura para ellos quedarse con la propiedad y con los recursos de este hombre. No digo el nombre ni nada de esas cosas. Y eso me lo contó él mismo.
de la comunidad ortodoxa y él andaba lo dejaron vistiendo de civil mientras se investigaba todo. A él lo encontraron por puro milagro de Dios, lo encontraron amordazado ahí adentro y lo pudieron liberar y él confesó la situación, creyeron que estaba loco, que estaba llevado seguramente por alguna sustancia que muy seguramente le dieron. Y entonces empezaron la investigación, mientras tanto él vestía de civil por la calle. Yo me lo encontré un día de civil y le dije, ¿por qué estás así? Nos sentamos y me contó absolutamente toda esa situación. Y él tenía demandado eso e iban a enviar gente a la cárcel por esa situación. Y hay gente que muere incluso por circunstancias como esas. Entonces, tristemente, eso ocurría en aquella época, por lo cual el Señor lo dijo, y eso sigue ocurriendo en esta época. Así como hay verdad, hay mentira. Y así como hay buena intención, hay mala intención. Y así como hay buenos servidores, hay malos servidores. Y así como hay profetas verdaderos, pues hay profetas falsos. Y el Señor lo pone en evidencia cuando dice eso. Guárdense de este tipo de personas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas. Ay, es que se ve tan bien. Yo tengo amigos en algunas partes, no voy a mencionar ciudades porque hay gente malintencionada, pero tengo amigos en algunas partes muy adinerados. Ellos no necesitan dinero. Es más, no trabajan por el dinero. Para ellos es un placer trabajar. Tienen tanto dinero y yo los veo y así como estoy aquí con un zapato y una chancla, estoy extremadamente muy bien vestido en comparación a cómo ellos visten. Blue jean y camiseta y unos tenis que no son de marca. Y uno se encuentra con ellos y hay gente que me ven y me mira y, pastor, usted habla con esa persona así, pues es que no se ve muy bien. Tú no sabes quién es. Ahí donde tú lo ves, te puede dar empleo y te puede pagar muy bien en alguna de las empresas que él tiene, porque le sobra el dinero. Y así tengo varios. Entonces, pero a veces nos dejamos llevar, no, es que viste más bien, ay, huele más rico ese señor, esa señora, y nos ofreció este negocio. Veamos al cabo del tiempo qué tan evidente es la forma en que viste en relación con la seriedad de su propuesta. Entonces, ya lo había dicho el Señor. Entonces dice, vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, bandidos, pícaros. Por sus frutos los conocerán. Entonces, trata a una persona un buen tiempo. No te dejes llevar, no te dejes llevar por algunas impresiones. Analiza, observa, tómate tu tiempo. Y después tú puedes decir, tuve la oportunidad de prestar un servicio a esa persona y qué seriedad. No aparenta, pero qué seriedad. Esa es una persona aplomada, es una persona respetuosa. Ah, bueno, el Señor dice por el fruto, no dice por la cara. Por la cara los conocerán. ¿Sí? ¿En serio? ¿Vale? ¿Quieren que les diga a ustedes lo que dijo el sabio en Bucaramanga? ¿En serio? ¿Que por la cara los vamos a conocer o por el fruto? Por la cara no. Ese sabio dijo, mamola. Por la cara no conocemos a nadie, es por el fruto. Y para conocer a la gente por el fruto, pues nos toca que indagar, averiguar o tener un relacionamiento a mediano plazo y luego sí nos damos cuenta. Luego dice el Señor y formula esta pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Un poco más común, ¿acaso tú puedes recoger guanábana de un árbol de aguacate o de una planta? ¿Acaso es posible eso? ¿Acaso podemos recoger bananos de un árbol de mango? O sea, yo no puedo recibir algo que no es de alguien que no tiene eso. Lo que uno es, eso es lo que se evidencia. Lo que uno es, no lo que yo aparento ser, sino lo que uno es. Y luego dice, así todo buen árbol da buenos frutos. ¿Qué árbol da buenos frutos? Un árbol de buen fruto. Así todo buen árbol, ¿sí me están prestando atención?
Es que además que me miran como que estoy hablando muy raro, que así todo buen árbol da buenos frutos. ¿Qué árbol da buenos frutos? Pues el buen árbol. ¿Un mal árbol da buen fruto? No. ¿Qué árbol da buen fruto? Pues un buen árbol. Ya el Señor lo dijo ahí. Pero el árbol malo, ¿qué da? Mal fruto. Entonces, ¿qué es lo que se evidencia finalmente? La esencia de lo que nosotros somos. No la apariencia ni el hablar, sino la esencia de lo que nosotros somos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Nos va quedando claro, ¿cierto? No puede el buen árbol dar malos frutos. Eso es completamente utópico, no es posible. Como un buen árbol va a dar mal fruto. Va a dar mal fruto. No, no, no. Un buen árbol da buen fruto. Un mal árbol da mal fruto. Entonces el Señor lo pone de esa manera. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Si la esencia del individuo no cambia, no se afecta, otra vez el sabio aquel, mamola. Tú no puedes hacer acuerdos con una persona cuya esencia es tóxica, es nociva. No, hermano, yo le juro, vea, yo le prometo que esta vez sí. Hay una persona sabe que si la esencia suya no cambia, ¿qué es lo que Dios altera dentro de nosotros? ¿Qué es lo que Dios altera? Nuestra condición interna. Dice que nosotros somos nueva creación. Somos nuevas criaturas. No es el pensamiento lo que Dios altera, es la esencia de nosotros. Es decir, su palabra altera en nosotros la esencia. Por eso la insistencia del apóstol Pablo. ¿Quieren transformación? Ah, sí, así, hagan una cosa exagerada ustedes. ¿Quieren transformación? Sí, pastor. Pero no, en serio, hombre. No, ayuda, hermano. Eso, muy bien. Así como hizo el mudo. Hagan así. ¿Quieren transformación? Sí, ¿qué dice el Señor? Renueven su entendimiento. No dice cambien la imagen. Vaya, hágase una cirugía plástica y verá. Vaya. Y verá cómo el que es hombre se va a volver mujer. En serio, con una cirugía plástica. Es así de sencillo. Vaya. ¿Cierto? Y la mujer que no quiere ser mujer, quiere ser un león. Vaya, hágase una cirugía, póngase melena y ya va a ser un león. ¿En serio? ¿De verdad es así? No, Dios nos dice cómo. Trabajen en su interior. Renueven su entendimiento. Renuévense en el entendimiento. Dejen o dejemos de pensar como comúnmente hemos estado pensando. Y tomamos los principios del Señor y afectamos intencionalmente nuestra manera de pensar, de analizar y de ver las cosas. Cuando eso ocurre genuinamente, constantemente, ¿cuándo? Una y otra vez. Pablo nos lo ha dicho, ¿verdad? Una y otra vez, una y otra vez. Entonces internamente se van generando una serie de afectaciones altamente positivas. Ya no pensamos como el hombre carnal, ahora pensamos como el ser espiritual. Ya no pensamos como el Adán almático, sino como espíritu vivificante. En esa realidad espiritual que tiene que ser. Cambiado ese chip a ese nivel y a ese grado, la esencia externa, la apariencia, seguirá siendo la misma. Sin embargo, se verá una ligera afectación. Hay gente que le dice a uno eso, pues yo lo veo más rejuvenecido. ¿Verdad? ¿En serio? ¿Qué está haciendo? No, nada. Comiendo y comiendo Cristo todo el tiempo, comiendo palabra. Oiga, pero se le nota. Así le dicen a algunos, ¿no? Ojalá a mí me digan eso algún día. Pero así le dicen a algunos de ustedes. Están ahí todos sonrientes y a la vez preocupados. Entonces, están diciendo, sí será, ¿verdad? Sí me pasará a mí, sí me estará pasando. Voy a ver qué me pasa. Entonces, ¿dónde es el trabajo del mensaje del Señor en la vida de una persona? ¿Afuera o adentro? Al interior, para que quede evidenciado realmente lo que nosotros somos y a la naturaleza y esencia a la cual nosotros pertenecemos. Entonces,
Todo árbol que no da buen fruto, luego dice el Señor, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué va a pasar? Es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, estos serán conocidos. Todo árbol que no da buen fruto, cuando el Señor demanda, cuando lo dice de esta manera, todo árbol que no da buen fruto, nos está indicando que ustedes y yo somos llamados a dar buen fruto. Un hijo de Dios no tiene otra opción sino dar buen fruto, porque corresponde a qué nivel, al nivel de un buen árbol. Y todo buen árbol da buen fruto. Mire que ahí no está hablando absolutamente nada del mal árbol. Está hablando todo árbol que no da buen fruto es echado, es cortado y echado en el fuego. No se imaginen el fuego, ay, entonces, ay, ¿qué va a pasar? Voy a ir a la paila mocha y me van a volver una nada. No, no, no. Ese echado en el fuego es un asunto de exigencia y las circunstancias operan en nuestra vida como un asunto de fuego y en algunos momentos es un fuego altamente intenso, candente. Entonces no se imagine nada. Eso ocurre aquí mismo en la tierra, toda esa situación. Es decir, el fuego sirve para dos cosas. Si lo miramos, el fuego sirve para calcinar lo que no es útil y provechoso o para desaparecer lo que es nocivo y lo que es tóxico. O me purifica o me calcina por completo y desaparezco. De eso se encarga que la circunstancia. Eso no se cambia, eso no se puede modificar, eso está ahí para evidenciar lo que ustedes y yo somos. Tú quieres saber lo que hay en el interior de una persona, lo vamos a hacer aquí de una manera muy sencilla, ¿verdad? ¿Tú quieres saber lo que hay en el interior de una persona? Obsérvala cómo se comporta en los momentos de fuerte tensión. También obsérvala en los momentos en que hay una situación que embriaga de manera exagerada, embriaga de alegría a una persona. Son dos circunstancias, una aparentemente negativa y la otra aparentemente positiva. Me doy a entender. Hubo un hombre, unido a eso, hubo un hombre que dijo que si, que si tú quieres conocer la capacidad de liderazgo de una persona, ¿qué le tienes que dar? Dale autoridad. Dale poder, dale autoridad. Delégale. Mira, voy a viajar tanto tiempo, te voy a dejar un mes ahí en la gerencia, en la oficina ejecutiva, en la rectoría, te voy a dejar ahí. Un mes. Resulta que este viene, se crece, despide gente a los que no les queda muy bien, y le pone exceso de trabajo a otros que necesitaba como hacer ajuste de cuentas por alguna situación. Y cuando viene el gerente o viene ese rector o viene ese jefe, entonces lo que tiene es una cantidad de quejas y personal de confianza para él que ya no está ahí presente. Quedó evidenciado lo que en el corazón de esta persona hay. Viceversa. Entonces deja a una persona ahí, resulta que esa persona estaba esperando una oportunidad y entonces empezó a hacer cosas importantes que llevó a un nivel superior a la empresa, a la compañía, a la oficina, se destacó, se ha hablado bien de la empresa, ha generado unos nuevos negocios, ha generado unos nuevos ingresos, ¿verdad? Incluyó un personal nuevo de, de gama alta y cuando llegó ese jefe y observó eso, pues lo exaltó, lo felicitó y lo puso en un buen rango. ¿Quieres saber lo que hay en el corazón de una persona? Dale poder, dale autoridad. Entonces, esto igualmente pasa en medio de esta situación que estamos mencionando. ¿Te quieres saber qué somos? Bueno, pongámonos nosotros en una situación o de excesa alegría, efervescencia
o de un momento de esos de fuerte tensión. Y ahí nos damos cuenta. Te voy a dar una oportunidad, voy a conseguirte tiquetes para que viajes fuera del país y la persona se va. Estaba casada, tenía un buen matrimonio, se fue y por allá se le envaneció el corazón. Creyó que merece vivir en esas condiciones, en el exterior. Estoy hablando de situaciones que la gente me cuenta. Y allá se enredó con un hombre, se enredó con otra niña, con otra mujer. Luego llama a la esposa y le dice, no puedo volver a la casa. Pues estás indocumentado, no me importa, aquí voy a vivir mejor. Y los niños, tú verás qué haces, pero yo no te puedo ayudar. Chao. Y ahí la dejó encartada con sus niños. ¿Vale? Se evidencia lo que está en el corazón de la persona. Es otro cualquiera vendrá a decir, no, pero es que fue que alguien le dio una oportunidad, no debió haber sucedido. No, ahí lo que sucedió es que salió a la luz lo que realmente estaba en el corazón del individuo. Y lo mismo en otras situaciones, ¿no? Un tema de tensión, un tema de presión, ¿cierto? Una enfermedad de la esposa y entonces el tipo dice, no, pero yo con esta mujer enferma, una enfermedad del esposo, entonces la mujer dice, no, yo con este hombre enfermo, ¿a dónde voy a llegar? Y se va de la casa. Lo que quería era comodidad. Se va evidenciando, ¿no? Lo que está en el corazón de nosotros en situaciones como esa. Entonces, por eso el Señor dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y la circunstancia lo va a consumir. La circunstancia externa y la circunstancia fuerte lo va a consumir. Así que por sus frutos los conocerán. No en vano quedó escrito, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de ahí mana la vida. Luego sigue diciendo el Señor, no todo el que me dice, parce, parce, con P mayúscula, Señor, Señor, bacán, bacán. No todo el que me dice, bueno, es una exaltación, es un reconocimiento, ¿verdad? Hay gente que se dirige al Señor así y eso no está mal. No, tú eres un bacán, tú eres un duro. Uy, tú me caes re bien, Señor. Está bien, esa es su expresión de admiración, ¿verdad? ¿No conocen a algunos que hablan así? Uy, no, el Señor es recontra bien, no, es un bacán, es un duro. Uy, yo, vea, mi corazón está rendido para ese man. Chévere. No, está bien, correcto, es reconocimiento. No todo el que me dice, Señor, Señor, bacán, bacán, entrará en el reino de los cielos. No todo el que le dice así. Aquí dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estar en los cielos es que está en el señorío. Por favor, no nos imaginemos al Señor levitando por allá en las nubes. Ah, qué bonitas las estrellas que yo hice, tan lindo todo este firmamento. Uy, lo que ustedes están perdiendo. No nos imaginemos al Señor así, por Dios. Estar en los cielos es que está en el señorío y gobierno absolutamente de todo. Entonces, el Hijo, en aquel día, el unigénito Hijo, el Mesías, el Señor Jesús, menciona eso y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en señorío y en gobierno de todo. ¿El que hace qué? La voluntad del Señor. Por amor a Cristo. Aquí no dice, sino el que ora mucho. No dice, sino el que canta mucho. El que me compone canciones lindas que hacen que mi corazón se rinda, me derrite y yo me pongo, wow, salgo de la nostalgia y soledad en la cual mantengo y ahora sí me siento chévere. No está diciendo eso. Todo, todo radica en hacer la voluntad del Señor. Todo gira en torno en hacer su voluntad. Conocerle para obedecerle. Conocerle para obedecerle. ¿Qué nos vamos a inventar ahí? No, es que la sangre del Señor tiene poder. ¿Quién te dijo? El poder está en hacer la voluntad de Dios. No está en la sangre.
La sangre tuvo un efecto y tuvo una razón, redimirnos a nosotros de manera justa. Un acto de justicia, por eso se dio la sangre, para redimirnos. Ah, pero la sangre del Señor tiene poder. ¿Qué hacemos nosotros citando, invitando 2000 años después la sangre del Señor? O sea, ¿de dónde la sacamos? Es fetichismo religioso, místico, jugando con eso. ¿Qué diferencia hay entre que yo diga, esa penca de sábila que tengo ahí en ese rincón, en esa esquina, me guarda la casa, a que yo diga, la sangre del Señor tiene poder para liberarme de toda situación? Si la penca de sábila allá en la esquina, en el rincón, la herradura que tengo allá en otro lado, creo yo que eso tiene capacidad y poder de protegerme y ayudarme, lo cual es misticismo, brujería. No hay ninguna diferencia entre que yo invoque la sangre del Señor y diga que tiene la capacidad de proveerme, guardarme y cuidarme. La misma brujería, solo que en este caso estoy involucrando elementos que tienen que ver con el Señor. Ni la oración ni la sangre tiene poder. El poder está en hacer la voluntad de Dios. ¿Quieres ver una vida transformada? No conozco a nadie que se haya transformado orando, ni invocando la sangre, pero sí conozco a muchos cuyas vidas han sido transformadas obedeciendo la voluntad del Señor. Entonces dejemos el jueguito, pongámonos serios y ordenemos el pensamiento en el diseño eterno. Entonces, sigue diciendo, reitero, entrar al reino del cielo, lo que significa, tampoco nos podemos imaginar, así como el Señor no está entre las nubes jugando al Padre que está en los cielos, tampoco podemos decir que entonces yo voy a entrar al reino de los cielos, porque estoy en la tierra y necesito entrar al reino. Cuando me muera ya tengo garantizado entrar al reino, y estando vivo, sí puedo entrar al reino. Pero entrar al reino lo que significa es que voy a tener señorío y gobierno de Dios en mi vida a través del conocimiento de su diseño, de su palabra, de su voluntad. Lo que hago es que me acojo a ese diseño, lo ejecuto y eso me permite a mí tener señorío y gobierno. Primero en mi vida, en mis pensamientos y luego en el metro cuadrado en el cual yo me muevo. Tu casa, tu familia, tu trabajo, tu estudio, en distintas instancias. Cuando ella se mueve por ahí es porque la cosa se pone seria. No, Espíritu Santo, a ver si me dejan dar esta enseñanza. ¿Quién es el que entra al reino? ¿El que ora mucho? ¿El que canta muy chévere? ¿El que le da muchas vueltas al barrio? ¿El que evangeliza bastante? El que hace la voluntad. El que hace la voluntad del Señor. Y entrar al reino es ejercer señorío y gobierno espiritual proveniente de Dios en todos los ámbitos donde nosotros estemos. Eso está muy difícil. Creo que es más difícil la mentira que se compartió hace tanto tiempo atrás. Esto es sencillo. Y quiero llegar a este punto, por lo cual estamos empalmando con las enseñanzas que traemos desde atrás. Luego dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no llenamos lugares en tu nombre? Señor, ¿no conquistamos mucha gente y la sacamos del infierno para que se vayan al cielo y tú les des descanso eterno? Señor, ¿no le hicimos mucho bien a la gente en los buses cuando compartíamos allá acerca del mensaje tuyo? Señor, nos fuimos a los hospitales, nos fuimos a las cárceles, le hablamos a los presos y a los enfermos y hasta hubo sanidades y libertad para los presos física. Nosotros hicimos todo eso, Señor. ¿No profetizamos en ti, en tu nombre?
No compartimos el Evangelio en tu nombre, Señor. Y además en tu nombre hicimos proezas, señales y un montón de cosas. Echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos resto de cosas, un montón de vainas. Y entonces, el Señor dice, y entonces yo les declararé, nunca los conocí. Ustedes hicieron todo eso, pero no hicieron mi voluntad. O no hicieron la voluntad de mi Padre, que es lo mismo, porque el Padre y el Hijo son uno. Pueden llenar todos los lugares que quieran. Pueden sanar a medio mundo, si les viene en gana. Pero si no hacemos la voluntad del Señor, no tenemos reconocimiento de parte de Dios. O sea, no hay exaltación, en otras palabras. Somos hijos, sí, pero hijos desobedientes, hijos soberbios, hijos que no recogemos con Él, sino que desparramamos. Hijos que no causamos beneficio, sino división. Fracturamos. Y Él dice, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Es algo así como, chusma, chusma, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero dice entonces, hablando del buen árbol, el cual da buen fruto, ¿cierto? Dice lo siguiente. Esta parte me impacta muchísimo. Pero luego dice, cualquiera, pues, estoy en el versículo 24 del mismo capítulo de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Todo lo que él predicó mientras estuvo acá. Y aquellas palabras que nosotros retomamos y aquellas palabras que nosotros recibimos de aquellos que quedaron encargados de la extensión del Evangelio del Señor. Entonces dice, cualquiera. Aquí es donde hay esperanza para usted y para mí, ¿verdad? Aquí no dice, y al cristiano. Aquí no dice, y al buena gente. Aquí no dice, y al que bien viste. Aquí no dice, y al que tiene mucha lana, mucho billete, mucha plata. Aquí no habla de una clasificación antojada. Aquí dice cualquiera. Pregunto a esta noble asamblea presencial y a esa noble asamblea virtual. ¿Qué significa cualquiera? No, pues eso no responde la pregunta, mi querida pastora. ¿Por qué esa pared es blanca? Pues pastor, porque es blanca. No, pues mejor dicho, descubrimos el agua tibia y la dejamos enfriar. Entonces, defíname cualquiera. ¿Qué es cualquiera? ¿Qué es cualquiera? ¿Ah? No, 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 no. Cualquiera. ¿A qué se refiere cualquiera? ¿Qué significa cualquiera? Definamos el término cualquiera. ¿Qué dijiste tú, Amandita? Por eso, cualquiera. Pero, ¿qué significa cualquiera? Bueno, todo tipo de persona, exactamente, todo tipo de persona, sin excepción, sin condición, cualquiera. ¿Caben los negros ahí? Sí. ¿Caben los blancos? Sí. ¿Caben los mestizos? Sí. ¿Cabe el indígena? Sí. ¿Cabe el indio? Sí. ¿Cabe cualquier etnia? Sí. ¿Cualquier lengua de persona, cualquier ser humano en la tierra que tenga una lengua distinta a la castellana? Sí. ¿Los niños caben? Sí. ¿Las sardinas? ¿Las niñas caben? Sí. ¿Los adolescentes? Sí. ¿Los ancianos? Sí. Digan los ancianos de aquí. No, se durmieron los ancianos. Entonces, no quedaron y no los pelados. Entonces, claro, cualquiera, cualquiera, sin distingo de etnia o raza, sin distingo cultural, sin distingo de sexual, ninguno. Dice cualquiera, hombre o mujer, cualquiera. Así de simple.
cualquier individuo. Entonces, aquí dice el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras. Y reitero, aquellas palabras a las que arriba se refería el Señor, el que hace la voluntad de mi Padre. Porque el Señor habla todo el tiempo. Y nos habla por medio del Hijo. Todo el tiempo. Nos habla por medio de su Espíritu. Todo el tiempo. Entonces, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿qué más dice? Cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué? Y se olvida de ellas, y las deja en el olvido. Miren el acto que sigue. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, que no es un olvidador, ¿cierto? Sino que es un ejecutor, responsable, respetuoso. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente, en otra versión dice sabio, a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Esto es una metáfora también, él lo está diciendo en forma metafórica, porque la implicación de edificar la casa es cómo yo desarrollo mi vida también. Entonces, edificó su casa o va en desarrollo, va desarrollando su vida sobre la roca, sentido metafórico. La roca en este caso es fundamento férreo, firme. No hay nada más firme, férreo y sólido que la palabra del Señor, que el consejo de Dios, que los estatutos y las directrices del Señor. No hay nada más firme, seguro y estable. No hay nada. Es incomparable simplemente. Entonces dice, de esa manera que este hombre edifica su casa sobre la roca, dice, desciende lluvia, vienen los ríos, o sea, se desbordan, vienen los ríos, soplan vientos y golpean contra aquella casa, pero tiene una particularidad y es que esa casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Que como es metáfora, entonces tenemos que decir, es la persona que edifica su casa, su vida propia, en los principios, en el diseño estable, firme, seguro, que es el Señor y su palabra. Que aprende y ejecuta. No escucha y olvida. Escucha y desatiende. No, escuchó, Señor, lo voy a ejecutar. Lo voy a hacer. ¿Y es hacerlo de vez en cuando? No. Pablo lo dice una y otra vez. Una y otra vez. Que equivale a constancia, permanencia, ¿vale? Ininterrupción. Entonces, esa persona que su vida está conducida en el fundamento eterno, claro, ¿qué va a venir? Van a venir lluvias. Esto de la lluvia, esto de los ríos, esto de que soplan los vientos, el equivalente es circunstancias. Va a venir fuego. Van a venir circunstancias adversas. Van a venir incitaciones, provocaciones, acuérdense, por favor. Unas desfavorables y otras favorables. Te voy a dar esta oportunidad, mira, la vas a sacar del estadio. Espérate, yo analizo. Porque resultamos envanecidos o embriagados por esa propuesta. Ya di el ejemplo ahora, ¿no? Y es solo un pequeñísimo ejemplo de montón que seguramente ustedes conocen. ¿Verdad? Mal negocio en un momento cualquiera. No, es que mira, si tú pones este recurso, esto se te va a multiplicar y mejor dicho, esa casa se te va a volver a ti un asunto que te va a valer 100 veces más. ¿Cómo no vas a querer hacerlo? ¡Ay, sí, sí, qué rico, qué emoción! Hágale pues, yo le hipoteco la casa. Y tenga que te dan en la cabeza. ¿Por qué? Porque no consultaste esa situación, no te diste tiempo, no hablaste con el Señor,
te envaneciste, te dejaste llenar la cabeza de cosas. No, pero pastor, ¿quién no va a querer mejorar en la vida y mejorar a sus hijos? Todos esos son muy buenas intenciones. Pero los malintencionados se aprovechan precisamente de eso. Pastor, ¿y usted cómo sabe? Pues porque hemos perdido también. Venga, yo le saco ese negocio para adelante. Vea, vamos a llegar, mejor dicho, hasta exportar. ¿De verdad? ¿Dónde quedó la empresa? Perdimos, pastor. ¿Y qué pasó? Confiamos en esa persona, pastor. Al principio parecía ser muy correcto y de repente ya ni nos atendía el teléfono, ya nos miraba por encima del hombro, ya no atendía consejo, ya no rendía cuentas, ya contestaba mal, ya hablaba mal, tomó posesión, nos sacó de chalaca, de taquito y se quedó con todo. ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas en el orden que debe ser. Entonces, viene la lluvia, insisto, para este que fundamenta su vida y edifica su casa metafóricamente, pero edifica su vida en sentido literal, completamente, y viene la circunstancia, como a cualquier persona le llega, a los hijos de Dios con mayor razón nos va a llegar, por supuesto, si se tiene que evidenciar el material del cual nosotros estamos creados y formados. Se tiene que evidenciar. Y es en medio de esa situación. Entonces, acepta la oportunidad para que esté mejor. No. ¿Por qué no? Usted sí es pendejo, idiota. ¿Por qué no? Justamente porque soy pendejo e idiota. Para el mundo. Pero para Dios soy inteligente y sabio. Entonces, no acepto. No, usted es mucha caspa, se la perdió. No te preocupes. Dios me tiene puertas abiertas todo el tiempo. No te preocupes. Punto. Vienen los vientos, vienen las circunstancias, vienen las situaciones complejas, complicadas, vienen las oportunidades aparentemente buenas, en fin. Pero dice el Señor que esta persona en esa condición, aunque esas circunstancias hayan venido, no causaron ningún daño, la casa permanece firme, la casa no cae, la casa está ahí estable en razón a que esa casa material o esa casa metafórica está fundada en el Señor. La roca es Él. Su palabra es la roca firme. Entonces, ¿qué ocurrió? Vinieron las circunstancias, van a venir, han venido y seguirán viniendo. Pero hay firmeza en aquel que obedece la voluntad del Señor. Hay seguridad, hay estabilidad. Y en el sentido opuesto, entonces dice el Señor, pero cualquiera, ¿cuál? Los mismos, otros. ¿Listo? Pero en otras circunstancias. De los mismos, otra circunstancia. ¿Cuál? El primero es que tuvo en cuenta, obedeció, escuchó la palabra, escuchó las directrices del Señor y las ejecutó. Este segundo, que es cualquiera, me oye estas palabras, pero no las hace. Le compararé a un hombre no sabio, insensato, hombre o mujer, que edificó su casa sobre la arena, su casa o su vida sobre la arena. O sea, sobre un material inestable, débil, endeble, no tiene fundamento firme, o sea, sobre ideologías, filosofías, huecas sutilezas, pensamientos propios, distintas cosas, conjeturas humanas, llevado por esa corriente. Entonces dice el Señor, esta persona opera de esa manera y viene también ¿qué? La lluvia, también vienen los ríos, también soplan los vientos recios, fuertes, dan con ímpetu contra aquella casa y esta casa se va a pique, cayó y fue grande
su ruina. En el caso anterior, golpeó, sí, pero cayó la casa, no. ¿Hubo ruina? No. Seguramente, eso sí lo podemos especular nosotros, el mensaje nos lo permite, seguramente al venir la lluvia, los ríos, los vientos fuertes, o sea, las circunstancias complicaditas, sí, seguramente ocasionó alguna fisura en una pared. Es decir, hubo una discusión en familia, hubo un resquebrajamiento de la relación conyugal, hubo una pequeña afectación económica o de salud frente a esa amenaza que se presentó. Claro, nosotros veníamos del Chocó de Quibdó hace un tiempo, cumpliendo con toda esta tarea, veníamos de un SEM, de un seminario, y sabíamos el riesgo grande que corríamos. Es que siempre estamos corriendo riesgo. O sea, momentos perfectos no existen en la tierra. Señor, cuando no haya guerrilla en Colombia, iremos a llevar este mensaje. Te vas a morir y la guerrilla estará ahí. Señor, cuando no haya corrupción política, iremos a llevar este mensaje. Te vas a morir y la corrupción estará ahí. Y los corruptos politiqueros estarán ahí. Señor, cuando no hayan amenazas naturales, no hayan derrumbes en determinado sector del país, no haya, qué sé yo, que la carretera se resquebrajó y entonces tocó pernoctar en ese lugar o tocó que ir a otro sitio, a veces desistir. Cuando todo sea perfecto, armonioso, yo lo haré. Estás en la tierra. Estas cosas no existen en la tierra. No hay tanta armonía y perfección en la tierra. No es posible porque son elementos naturales. Entonces veníamos, gloria a Dios, pasamos en medio de la guerrilla, no nos detuvieron, nos guardó el Señor, seguimos viajando, pero había un derrumbe de piedras, de rocas. Me tocó que bajarme, quitar las rocas de hasta donde yo podía, porque hay unas grandotas, por lo menos las que yo podía con el peso, a las 9 de la noche, quitarlas, pero cuando escucho que se viene la luz de la otra, me voy para el carro, no digo absolutamente nada para no asustar a nadie, responsablemente el carro y arranco a toda máquina, pero alcancé a llevarme una piedra por delante que nos afectó el exhausto y yo temía que nos hubiera afectado algo mayor, que nos dejara varados. Pasamos inmediatamente, la gente que estaba al otro lado nos pudo alumbrar, los camiones nos alumbraron a nosotros porque la carretera estaba oscura y pasamos. Ahí tuvimos afectación, pero no tuvimos ruina. Seguimos el camino y cuando ya llegamos, habíamos avanzado como una hora de camino más. Entonces acababa de presentarse un alud, un desprendimiento de tierra, donde un carro quedó la mitad tapado y colaboramos para sacar a la gente de allí. Pero ahí nos tuvimos que quedar pernoctando. Teníamos amenaza natural y teníamos amenaza de la guerrilla. Lo único que hacíamos era orar y yo no pude dormir, vigilando. Entonces, no hay momento perfecto, no existe. Ay, cuando me hayan sacado esta uña, que es que ese dedo me duele mucho, señor. No, con la uña enterrada y todo, este trabajo lo hemos hecho y lo haremos. Ah, pero vamos a llegar allá y allá no hay buena comidita, no hay buena dormida. Para eso están las bancas del parque. O llega uno a un restaurante. Señora, por favor, ¿me puede regalar? A ese punto nos ha tocado. ¿Puede regalar algo de comer? En santuario me tocó hacerlo así cuando yo era misionero. Me iba a un restaurante. Señora, yo le sirvo al Señor, soy misionero. No tengo dinero con qué pagar. ¿Me puede regalar un almuerzo? Ay, sí, claro, por supuesto. Gracias. Almorzar. Pero también nos hemos comido unos buenos almuerzos en un hotel 5 estrellas, donde tú puedes repetir las veces que quieras.
Como dijo el sabio, con dinero o sin dinero, yo hago siempre lo que Dios quiso. ¿Mm? Ojalá ese siempre sea cierto para mí también, ¿verdad? Pero con dinero o sin dinero hacemos la voluntad del Señor. Entonces, soplaron vientos recios fuertes, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Fue grande su ruina, la otra no. La otra hubo alguna afectación, pero no hubo ruina. Mientras hagamos la voluntad del Señor, seremos prosperados en Él y por Él. Y no nos preocupemos. Pablo dijo, ¿quién enferma y yo no? Pablo dijo, perseguido, pero no desesperado. O sea, llegar a la locura, nadie que hace la voluntad del Señor llega a esos extremos. El ministro que se muere, cuando dice que el ministerio lo mató, es porque lo estaba haciendo él en sus fuerzas, en su desgaste físico, mental. Pero sirviendo a Dios se sirve en reposo. Pero hay peligros, pastor, todo el tiempo hay peligro. Mi esposa está que se habla, ven amor. Ven amor. No, dale amorcito, en palma. Cuando tú me permitas yo termino. Dale amor. Creo que ya no te va a permitir. Ay, Bueno, ya después de estar avisado, digo con permiso. bueno, ya como finalizando algunas cosas, yo quisiera resaltar algo muy importante. Mateo 7:21, que lo acabamos de leer, en relación con el reino. Y quiero aprovechar esta oportunidad porque acabamos hace una semana, terminamos la asignatura de reinología en la maestría en teología del Nuevo Pacto. Y en realidad, cada vez que podemos meternos más y entender un poquito más lo que significa todo esto, nos damos cuenta que el conocimiento de Dios es insondable. ¿Tú sabes lo que significa la palabra insondable? Extremadamente profundo. Es tan profundo que no hay nada que lo pueda alcanzar. O sea, una sonda, cuando se tapa una cañería, se mete una sonda para destaquear, ¿cierto? Pero cuando algo es insondable, es que no tiene fondo. Entonces, así es el conocimiento de Dios. No tiene fondo. Cada vez que nos metemos un poquitico más a entender las riquezas de este conocimiento, nos damos cuenta que, que en realidad, por más que ahondemos, siempre estaremos en la superficie. Amén. Siempre estaremos en la superficie. Entonces, el pastor citó algo aquí que es importante y hizo énfasis en la necesidad y la importancia de hacer la voluntad de Dios. No todo el que me dice, o sea, estas no son palabras que salieron de la boca de un ser humano, son palabras que salieron de la boca de Jesucristo, o sea, Dios mismo encarnado. O sea, son palabras que salieron del corazón de Dios. ¿Listo? No todo el que me dice, está hablando Dios, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Voy a detenerme ahí. Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Listo. Entonces, el pastor acaba de cerrar una idea en hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Entonces, podríamos devolvernos en la esencia de esas palabras diciendo,
todo el que hace la voluntad de Dios entra en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué es entonces hacer la voluntad de Dios y qué es eso de entrar en el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios entonces? El reino, todo reino, miremos un reino natural. Un reino es un sistema gubernamental. El reino de España tiene un rey y todo el reinado, la monarquía, hace lo que el rey dicta. Por lo tanto, todo ciudadano que pertenece a esa monarquía y hacen los edictos del rey está cobijado por esa monarquía. Si hay alguna guerra y demás, el rey saca todo su ejército y todos los ciudadanos están cobijados y protegidos. Las ganancias de las batallas y del reinado obviamente cubren a todos los ciudadanos que hacen parte de la monarquía, si es un buen rey, obviamente. Ahora, nosotros pertenecemos a un sistema de gobierno. Tengan claro esto en su mente. Todo lo que Dios estableció, todo lo que Él hace es espiritual. El reino de Dios no es una monarquía. Hice un símil para entender cómo funciona. El reino de Dios es espiritual. Tiene un rey. Es nuestro Dios. Él estableció desde el principio un sistema donde le dio la participación al hombre. Por eso, cuando Dios crea a Adán, lo crea a su imagen y semejanza. ¿Sí? Lo pone en un ambiente que es Edén. Edén no era un jardín, Edén era un ambiente espiritual. Lo pone ahí, su creación, su misma esencia en él, porque arma todo un cosmos y un universo para finalmente hacer su obra maestra en el hombre. Pone al hombre en Edén. No es un jardín, vamos a quitarnos eso de la mente. Es un ambiente espiritual, pero en la tierra. Lo puso en la tierra, pero en un ambiente espiritual. Cuando lo pone ahí, establece un sistema de gobierno compartido con él. Entonces le dice, Adán, aquí está todo este reino que he creado para ti, administra. O sea, lo puso a administrar todo lo que él había creado desde el principio. Compartió con él. Ya sabemos lo que pasó. Se dañó el plan, pero nunca el propósito. Se dañó el plan, pero no el propósito. El propósito es que Dios quiere darse a conocer al mundo, al hombre, para que pueda el hombre administrar lo que él hizo. Conocerlo para darlo a conocer. Propósito eterno. Pero dentro del propósito eterno estableció un sistema de gobierno, porque Él es un Dios de orden. Pero ese plan del sistema de gobierno se perdió. El reino se perdió. ¿Por qué? Porque Adán quiso hacer
quiso no hacer la voluntad de Dios, no la hizo, porque ¿cuál era la voluntad de Dios? Adán, aquí está todo. De todo, pero de este árbol, no. Este no. Todo lo demás sí, este no. Pero Adán hizo lo contrario, ¿cierto? Evidentemente puso nombres, administró todo, pero dijo, bueno, ¿y aquí por qué no? Entonces ya empezó a fallar en su libre albedrío y escogió mal. Entonces ahí se dañó el plan. Pero como dentro del propósito eterno, Dios sabía que eso iba a suceder, entonces tenía preparado un segundo Adán, Jesucristo. Vino a restituir lo que estaba perdido, que no son las almas, el reino fue el que se perdió. Entonces puso a Jesucristo, su hijo, se metió dentro de un cuerpo humano para restituir lo que desde el principio él había establecido. Su reino. Entonces, cuando dice acá, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de Dios, ese es el que está en el reino. El que está en el reino. Ahora, ¿qué se necesita para estar en el reino? Yo aquí apunté algo dentro de la clase que me pareció muy lindo y lo quiero compartir con ustedes. Solo portando una nueva naturaleza podemos entender, conocer y vivir el reino de Dios. Ahora la pregunta es, ¿nosotros portamos una nueva naturaleza? Yo espero que todos aquí seguros me digan que sí. Adriel, tú portas una nueva naturaleza. ¿Tú estás seguro de eso? Pastora, mi mamá, Liliana. Sí. Sí. ¿Por qué están seguros de que es así? Y todos ustedes allá. ¿Portamos una nueva naturaleza? Sí. ¿Por qué estamos tan seguros de que sí? Alguien que me diga. Muy bien, pastora. Porque un día tuvimos conciencia. Y por lo que haya sido dentro de nosotros, entendido o no entendido, dijimos, yo necesito de Dios. Yo soy consciente que como hasta donde hoy me he conducido, necesito más, porque sé que hay un Dios, había una conciencia interna. Y dijimos, Señor, te reconozco, conscientemente, te reconozco y necesito de ti en mi vida. Toma posesión de mí. A eso hemos entendido que eso se llama nacer de nuevo. Estábamos muertos en nuestros errores, en nuestras fallas, y un día tuvimos conciencia y nuestros labios pronunciaron algo que salió de adentro. Nacimos de nuevo. Entendimos que no fuimos accidentes biológicos que llegaron a esta tierra porque tuvimos un papá y una mamá. Ellos prestaron las células, pero la esencia nuestra es eterna y divina. Entonces, tuvimos una conciencia espiritual de que un momentico, yo soy más que células. Yo soy más que un papá, una mamá. Soy más, soy más. Entonces, nacimos de nuevo.
Pues todos aquí, todos allá, hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva naturaleza. Listo. Entonces, solo portando una nueva naturaleza, podemos entender, conocer y vivir el reino de Dios. No hay otra manera. Porque esa nueva naturaleza, que no soy yo, sino Cristo en mí, me capacita para entender. Muy bien. Ahora, pregunto, ¿el hijo de un rey tiene derecho a disfrutar de todo lo que el reino produce y tiene? ¿Sí o no? Sí. Es hijo del rey, tiene derecho, tiene herencia, porque las monarquías son unipersonales, no pueden haber dos reyes al mismo tiempo. Solo el trono es ocupado cuando éste muere. Viene el heredero. Las monarquías son así en el mundo. Muere el rey, ¿quién sigue? El hijo. Es heredable. Nosotros tenemos un padre que es el rey. El rey. Y él tiene hijos. Ahora, en el caso natural, el rey tiene un hijo, o dos, o tres, pequeñitos. Se la pasan jugando y correteando por el reino. Ese rey puede administrar con ese hijo todas las riquezas del reino. Jamás. Jamás. Entonces, los hijos de Dios, me remito a lo que está escrito en Mateo, que no son palabras de Mateo, sino palabras del Señor. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, primero, nosotros somos hijos. ¿Por qué? Porque portamos su nueva naturaleza. O sea, somos hijitos. ¿Cuándo podremos nosotros, con el rey, que el rey nos diga, ya yo voy hablando naturalmente, con lo humano, ven tú, administra, estás en capacidad? Cuando nuestra mente tenga la suficiente madurez y entendimiento para que eso pueda llegar. Mientras tanto, como dice también la escritura, mientras el heredero es niño, ¿qué dice? En nada se diferencia de un esclavo. En nada. Los hijos de los esclavos viven en el palacio, comen de lo que come el rey, no en la misma mesa, pero comen de lo mismo. Disfrutan del palacio, pero no son dueños de nada. Entonces, mientras el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque es dueño de todo. Pero su vida es como la vida del esclavo, porque no puede administrar. ¿Por qué? Por falta de entendimiento, de madurez. Entonces, ¿a dónde voy ya para ir cerrando? Si el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Decirle a Dios, Padre,
yo te amo, todo eso son palabras. Y cualquiera las puede decir. Cualquier persona puede decir, Señor, yo te amo. Cualquier persona puede decir, yo amo a Dios. Cualquier persona puede decir, yo le sirvo a Dios. Cualquier persona lo puede decir. Y puede ser que sea una buena intención. Sí. Pero no lo será si primero no es pasado por el fuego. El oro se purifica con el fuego y nosotros estamos sometidos a fuego todo el tiempo. Es todo el tiempo. Que el esposo, que el hijo, que el trabajo, que la finanza, que la novia, que el amigo, que el compañero de trabajo, que todo el tiempo. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a las situaciones de la vida cotidiana? Es lo que nos hace diferentes. Porque ya no es, ya entendemos por la naturaleza que portamos, ya entendemos que no se trata de mí, se trata de Cristo. Ya, todo lo que nos pasa no se trata de nosotros. Es el propósito, y si nosotros tenemos una mente entrenada, vamos a comprender, esta situación no es para abrumarme, esta situación es para que no yo, sino la gracia de Dios en mí se pueda manifestar y yo salgo victorioso de esta situación. Entonces, aquí hay que diferenciar. Y voy a retomar las palabras del apóstol. La iglesia del Señor en las naciones, déjeme decirle, tiene un protagonismo irrelevante. Así es. Por eso nos ven como ciudadanos de segunda. Porque no impactamos nada. Escasamente podemos gobernarnos a nosotros mismos y de pronto a Ojalá, Dios nuestro mío. núcleo familiar. Ojalá. Por eso, escasamente. Jesucristo. Y nuestro núcleo familiar. Pero que la iglesia del Señor en las naciones tenga un impacto relevante. Falta mucho pelo para el moño. Muchísimo. Mucho. ¿Pero por qué? Porque somos hijos de Dios. Todos. Sí. Y toda la gente que está en todas las congregaciones, que en este momento se está reuniendo, está escuchando el mensaje, sí. Todos somos hijos. ¿Herederos? Claro. Pero vivimos como esclavos. ¿Por qué? Por falta de entendimiento y madurez. Todavía tenemos que sacarnos religión, sacarnos mucho cosas musgo. nuestras. Mucho musgo. Falta mucho. Para que Cristo pueda ser visto de verdad. Y podamos disfrutar de mayores niveles de autoridad y administración de lo que Dios nos entregó. Vivimos todavía muy en nuestra humanidad, a pesar de que hablemos
Señor, Señor, a pesar de que tengamos esos discursos muy bonitos. Pero eso se tiene que ver evidenciado en una vida bien administrada, que en realidad pueda dar evidencia clara. ¿A quién? A la gente. ¿De quiénes somos? Amén. Que la gente se entere que tú eres un hijo de Dios porque tú te paras y dices, no, es que yo soy cristiano. ¿Ve? ¿Sí? Ay, no sabíamos. Y no porque no lo hayamos dicho, es por sus frutos. Por sus frutos. Nos tienen que reconocer. No, ahí no dice por lo que hablan. No, no, no. Por sus frutos. Qué bueno que el vecino, el jefe, el compañero de trabajo, el primo, el sobrino, diga, ah, es que mi mamá, mi tía, mi amigo, mi novio, sino es que es una persona fuera de serie. Y me di cuenta que es que asiste a una congregación. Eso es muy distinto. Eso es muy distinto. Entonces, tengamos en cuenta que nosotros estamos en un reino que es espiritual, donde tú, aquí en este momento, estamos compartiendo algo que Él dejó escrito, pero en este momento, cierre sus ojos y piense, es espiritual, o sea, usted está dentro de un sistema espiritual. Todo el tiempo, cuando va al baño, todo el tiempo está dentro de un sistema espiritual donde hay un rey que gobierna, que es soberano, y donde ahí se hace lo que él estableció que se hiciera. Si usted como hijo no lo hace, pues es un hijo desobediente. Pero hijo, un padre le entregará, le delegará algo a un hijo desobediente. Nunca. ¿Será siendo hijo siempre? Claro. Pero a un hijo desobediente no se le entregan responsabilidades importantes. Amén. Nada. Nada. Ahora, ¿de qué depende? Pues de nosotros mismos ya. O sea, la responsabilidad ya está en nosotros, en nadie más que en nosotros. Entonces yo decido, eso es de cada uno, yo decido gobernarme a mí mismo. Yo decido hacer la voluntad de Dios por encima de lo que a mí me cueste, en mi mente, en mis emociones, en lo que sea. Yo decido. Y esa decisión nos tendrá que conducir a tener una vida clara, una vida responsable y seguramente nos costarán muchas cosas. Nos va a costar muchas cosas. Al alma, porque el espíritu estará feliz de hacer la voluntad de Dios. Como decía, creo que fue David, el hacer tu voluntad Amén. me ha agradado tanto, Así es. tanto. Eso está por encima de las emociones. Más allá. Entonces,
tenemos que tener ese nivel de conciencia. Nivel de conciencia. Todos los días. Yo soy hijo de Dios. Me tengo que dar esa categoría, esa importancia. Yo ya no estoy para andar enredado en las cosas del alma y que las cosas de la vida me enreden y me pongan mal. No. O sea, que nuestra mente esté embebida en lo que realmente somos y dónde pertenecemos. Pertenecemos a un reino. Dios es el rey de ese reino. Es un rey justo, poderoso, amoroso. Y todo lo que Él ha dicho es correcto. Entonces yo decido someterme a eso y que Él me pueda ver como un hijo maduro, responsable, para que todas esas riquezas en gloria, Él diga, ahora sí, ven para acá. Como le dijo a Adán en su momento. Por eso lo que Jesucristo vino a hacer fue una obra tan gloriosa, porque Él tenía esta misma carne que tú y yo, y lo obedeció hasta lo último. Por eso le dio el nombre, sobre todo el nombre. Y por eso se doble toda rodilla. Porque en esta carne, como la tuya y la mía, pudo vencerlo todo. Y se sometió. Amén. Amén. Que seamos muy conscientes del reino al que pertenecemos y de los derechos que tenemos, pero que nos esforcemos, La gracia. que ya nos toca a nosotros, en someter nuestras emociones, nuestros pensamientos, para vivir un poco más en la dimensión a la cual fuimos llamados. Porque estamos rodeados de cotidianidad, pero aún en esa cotidianidad podemos vivir un nivel superior en medio de la cotidianidad. Porque ¿qué es más real? ¿El reino espiritual o el mundo natural? El reino. El reino espiritual. Lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿qué es más real? Lo espiritual. Entonces tenemos que tener los ojos con los filtros correctos, hay que ponerse las gafas correctas para vivir. ¿Estamos en un mundo natural? Sí, sí, que esto pertenece acá. Todo esto son átomos, cosas que salieron de la Tierra, esto. Pero esto viene de otro lado. Quítenme esto y esto vuelve allá. Entonces, ¿qué es lo que realmente somos? Esa es la realidad. Esta no es la realidad. Es un estuche. Yo estoy empacada en esto. Pero lo que yo soy, yo hago así porque trato de que me entiendan que es adentro. Eso es lo que soy. Esa es la realidad de lo que soy. Amén. ¿Eh? Bien, amados hijos del Padre,
Queda esta gloriosa porción ahí a disposición de ustedes para que ustedes y nosotros, por supuesto, meditemos, revisemos, podamos ingresar nuevamente, volver a escuchar y hacerlo acompañados en oración con el Señor primero, luego con los textos y mirando otras versiones también, porque como Pablo lo dijo, leyendo, lo cual ustedes podrán entender cuál ha sido el conocimiento que a mí me ha sido entregado. Entonces, es un ejercicio constante el que nosotros debemos de hacer todo el tiempo para que tengamos mayor claridad cada día, ¿sí? Les dejo ahí con la cita que acabo de mencionar, que es Efesios 3, versículo 4 al 6, leyendo lo cual ustedes pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora. Ahora, no es año 2025 ni siglo XXI. Ahora, ese ahora es después del sacrificio del Señor, después de su muerte, después de la resurrección, después de la glorificación y la impartición de la esencia espiritual de Cristo en nosotros. A partir de ahí hay un ahora. Entonces, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Se requiere comunión con el Señor para que esto sea revelado. En razón a que cuando escuchamos asuntos aparentemente distintos, distinto es lo que a ti te han enseñado, distinto es lo que a mí me enseñaron antes. Distinto no es lo del Señor. Estas cosas estaban escritas hacía miles de años atrás, en papiros y pergaminos, que luego se convierte pues en material de aquello que conocemos como las Biblias. Entonces, dice ahí que revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, y todo lo demás que allí dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y el esforzarnos no lo hacemos en nuestra propia capacidad humana, sino en la gracia que es en Cristo Jesús. Nos esforzamos en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarnos en ello es simplemente remitirnos al Señor y decir, enséñame, Señor. Realmente no sé cómo debiera saber, entonces instrúyeme, enséñame, por favor. Eso es esforzarse en la gracia. No es que me esfuerzo yo, entonces voy a leerme todos los días. No, tú y yo no podemos tener un crecimiento ni regulado, ni controlado, ni intencional de carácter espiritual en nosotros. El crecimiento lo da el Señor cuando nos esforzamos en la gracia cuya gracia es el Hijo Eterno. Hasta aquí les acompañamos, por lo menos en esta porción. Pues hay mucho más que decir, por supuesto. Siempre será una semilla lo que Dios nos permite compartir con ustedes, cuya semilla Dios le da fruto. Nosotros sembramos o regamos. También nosotros sembramos semilla y regamos el agua viva en la tierra, tierra que somos ustedes y yo, pero el crecimiento lo da el Señor. Ahí quedan los videos, el material en el canal de YouTube, queda por un año, por un mes, aquí en Facebook, que luego lo estamos trasladando al canal de YouTube. Y nos vemos el próximo domingo en la misma hora, 10:30 de la mañana, en esta enseñanza continua. Después de terminar el seminario en Cali, el día sábado 11 de octubre, al día siguiente haremos transmisión. Ojalá esté ahí con nosotros el profeta Cristian Lindo, la maestra Marta. Sería muy rico poder hacer esta transmisión con ellos también. Y con todos los que allí nos acompañen igualmente en la ciudad de Cali. El miércoles nos vemos en Embajadores de Reino, 7:30 en la noche. Normalmente enviamos el link a través de un chat que se llama La Dulce Presencia de Dios. Pero si tú nos escuchas, si quieres que te hagamos llegar ese link, simplemente nos escribes o nos llamas al 310-519-1054
y con gusto te hacemos llegar ese link para que estés con nosotros los miércoles a las 7:30 de la noche. El viernes, Mujeres de Avance, un espacio que tenemos hace bastantes años y que hoy día pues ha estado al frente Jamie Montenegro compartiendo con Liliana Cardona. Ella queda a cargo de ese espacio los viernes 7:30 en la noche. Igualmente ella envía el link a través de la dulce presencia de Dios o lo puede enviar al número que tú nos hagas llegar con muchísimo gusto. Y sábado en Cali, SEM, y el domingo por medio de este espacio de transmisión estaremos de nuevo con ustedes. Un abrazo fuerte, gracia de Dios para ustedes todo el tiempo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor, alumbrándonos los ojos del entendimiento cada día más. Amén. Bendecidos y guardados en el Señor.